Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE. Esta noche abordaremos el tema de análisis de la realidad nacional, para lo cual cuento con 3 personas foristas en el estudio. La señora Laura Martínez Quesada, directora del Semanario Universidad. Buenas noches, doña Laura. Buenas noches, Ariel, un placer estar con usted y con las invitadas. Muy amable. La señora Jessie Valverde Andrade, docente de Estudios Sociales y sindicalista de APSE. Buenas noches, Jessie, igualmente, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Ariel, muy buenas noches y es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y la señora Laura Álvarez Garro, psicóloga y psicoanalista de la Universidad de Costa Rica, a quien le doy la bienvenida igualmente, Laura. Bienvenida a este espacio. Buenas noches, Ariel, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Buenas noches a las panelistas. Muy amables. Y también contaremos con la entrevista con el señor Luis Paulino Vargas. Para iniciar con el tema de esta noche, quisiera consultarles a las presentes cómo se podría explicar cuáles son las características de la sociedad costarricense en estos tiempos en los que nos encontramos actualmente. ¿Qué sensación les queda a ustedes de la opinión que dice la gente, por ejemplo, en términos de la economía, en términos de la realidad política, de la realidad social, etcétera? Le pregunto a cualquiera de las 3. A mí me parece que en términos generales lo que estamos observando es una sociedad que cada vez está más polarizada y por consiguiente hay una competencia por una interpretación de la realidad. Es decir, que si bien tenemos indicadores que nos señalan que el país ha retrocedido de forma grave en aspectos socioeconómicos, en el respeto a los derechos humanos, para otros sectores de población que están más cercanos al oficialismo, más bien sería todo lo contrario. Entonces me parece que estamos en un escenario muy problemático porque no termina de establecerse al menos una lectura común, sino todo lo contrario, hay disputas acerca de las ventajas o desventajas que ha introducido este gobierno. Más allá de eso, yo pienso que hay también una disputa entre, por ejemplo, en términos económicos, de la economía real que tenemos cada uno en nuestras casas y los números macroeconómicos. Porque cuando el gobierno presenta sus números macroeconómicos crecientes, esto no es lo que la gente percibe en sus casas. Y entonces, esta situación también ayuda a polarizar a la población. Por un lado, los que les está yendo muy bien con la situación y por el otro lado, las personas que cada vez son más pobres, que cada vez les alcanza menos el dinero para satisfacer sus necesidades básicas, una pobreza extrema creciente, ¿verdad? Que eso es un dato muy importante, no solamente son niveles de pobreza, que son niveles de pobreza extrema, pero que esta situación también lleva a esa polarización, a unos defendiendo medidas económicas que empobrecen a la mayoría, mientras que los otros están como espectadores y a veces incluso como opinando, digamos, desde una realidad que no es la correcta, la palpable. Eso es cierto, lo que ambas panelistas dicen. Y me permito nada más agregar que ahora que estabas previo al programa, Ariel, haciendo unos comentarios interesantes sobre lo que fue la huelga del 2018 contra la reforma fiscal, voy a pegarme a lo que trae el semanario en portada esta semana, y es muy revelador. El ex viceministro y Fernando Rodríguez y también estudioso y profesor de la Universidad Nacional, revela que, porque tendríamos que juntar a estos datos, el problema es que la pobreza ha disminuido levemente. El punto ya no sería tal vez tanto la pobreza como el aumento de la desigualdad en Costa Rica, ¿verdad? Versus lo que está sucediendo en el resto de América Latina. Y ese aumento de la desigualdad probablemente es alimentado por y recordemos el proceso de la reforma fiscal, la convulsión social que generó en un sector de la población, una reforma que pretendía solucionar todos los problemas del país, a la cual se apostó en la administración anterior, y que resulta, según estas últimas revelaciones que nos muestra este estudio, y las voy a recoger del Semanario Universidad de esta semana, nos revela el Observatorio Económico Social de la Escuela de Economía de la UCR, que hay una baja generación de ingresos. Entonces la pregunta es, ¿sirvió o no sirvió la reforma fiscal? Se buscaba una mayor recaudación de impuestos.
Habían análisis que decían no va a llegar, no va a generar la solución que se preveía. Bueno, pues hoy ya tenemos estudios, un estudio de la UNA que nos muestra que hay una disminución en la generación de ingresos, principalmente a través de la recaudación de impuestos, y por otro lado, bueno, se habla de que se aumenta un leve aumento del gasto público. Pero lo interesante es esto, menos recursos del Estado para los programas sociales, para combatir esta misma situación de desigualdad. Es muy interesante porque en una sociedad que venía apostando por programas sociales, que venía alimentando un presupuesto de educación, ustedes que pertenecen al sector de la educación, nosotros que como semanario estamos insertos en una universidad pública estatal, revelamos también que es interesante, revelamos también que viene un recorte de 65.000 millones de colones en el presupuesto de la educación para el próximo año, que cuando se ve las notas que hay, que se intercambian el ministro de Hacienda, Noé Acosta, y la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, revelan que también para el presupuesto de las universidades estatales, el Fondo Especial de la Educación Superior, cuya negociación inició recientemente, estaríamos hablando de que habría un incremento meramente de 0,5 punto porcentual. Entonces, ese impacto que generó la reforma fiscal, que se esperaba que generaba grandes recursos, que se esperaba que también hubieran recursos para programas sociales, que se esperaba que también solucionara atención de presupuestos para instituciones o ministerios que son fundamentales para la sociedad costarricense, hoy ¡boom!, tenemos una bomba. Nos revela todo lo contrario. Esto es muy revelador porque además el semanario ha hecho una serie de análisis interesantes que nos muestran que el recorte o la disminución o la caída de los programas sociales y la recaudación de los impuestos viene en picada, pero todo empieza como a caer en su hueco más profundo, digámoslo así, con esta administración. Eso ha sucedido en seguridad, eso ha sucedido en educación, eso está sucediendo con los programas de Limas, eso está sucediendo con todo lo que es la red de cuidado en general. Doña Laura, usted señala un tema muy importante y es lo que ha hecho esta administración, la de Rodrigo Chávez Robles, hasta el momento, que ya lleva más de 2 años, y que no queda muy claro hacia dónde es que apunta. A su criterio, al criterio de ustedes, ¿cuál es la prioridad de este gobierno en términos de la economía social y de cuáles deberían ser los derroteros de la sociedad costarricense? Bueno, yo creo que este gobierno ha perdido el norte con respecto a lo que la sociedad costarricense siempre ha considerado una prioridad. La prioridad de la salud, la prioridad de la educación, que siempre ha sido pues, un baluarte del pueblo costarricense. Pero evidentemente el Estado ha estado invirtiendo menos dinero, menos presupuesto. Y es que cuando se habla de la reforma fiscal de 2018, esa reforma no tendía a solucionar los problemas de recaudación. Lo que buscaba era controlar el gasto público. Pero controlar el gasto público ¿a costa de qué? A costa de la salud de los trabajadores, a costa de la educación del pueblo. Entonces, ¿qué clase de sociedad, qué clase de educación vamos a tener para poder ampliar la economía, para tener puestos de trabajo diferentes? ¿Cuántas horas, semanas, días tienen las personas incapacitadas por situaciones de salud que tienen que ver también con la situación económica? Yo creo que el Estado ha dejado de lado los puntos que la sociedad tradicionalmente había considerado como importantes: la salud pública, la educación, el bienestar, la misma seguridad. Es que el problema de seguridad es inmenso, ¿verdad? Se habla de atacar, se habla de que la seguridad es el problema más importante para el costarricense, pero cada vez que hay un proyecto de ley para tratar la seguridad, se desconvoca o no se aprueba. Hay una serie de circunstancias que tampoco hacen que el Estado accione en los temas que son prioritarios para la gente. Sí, ahí tal vez haya que pensar los objetivos del gobierno asociados a quienes responde el gobierno, porque claramente si una se posiciona de alguna manera desde esa vertiente, es claro que han tenido, entre comillas, éxito. Han logrado crear una base de apoyo que parece inamovible, lo cual es bastante peligroso porque habría que ver cuáles son los criterios bajo los cuales se genera esa identificación, porque hay una identificación muy fuerte hacia la figura de Chávez y aquellos y aquellas que acompañan ese gobierno.
Tanto así que pueden haber sectores de estos que están muy empobrecidos o muy vulnerables, que a pesar de que podemos mostrar que las políticas del gobierno no van en dirección a resolver sus problemas, estas personas igual siguen apoyando. Entonces me parece que en términos de los objetivos del gobierno, pues desgraciadamente habría que poder decir que han ido cumpliendo un manual que es fácil de observar una vez que tomamos otros ejemplos históricos, como Bukele, por ejemplo, de El Salvador, Milei en Argentina, que logran captar algo de toda la molestia, la vergüenza y el odio que circula con tantos niveles de pobreza, falta de oportunidades. Es decir, hay un redireccionamiento de la discusión no hacia las condiciones estructurales, sino hacia chivos expiatorios. Y en eso el gobierno ha sido particularmente, desgraciadamente, efectivo, ¿verdad? Entonces lo podemos ver con los acontecimientos recientes de la Marcha del Orgullo, las críticas hacia la Contraloría, el hecho de que se intente poner un proyecto de ley que a todas luces va a ser rechazado, cosa que se puede especular que va a ser usado más bien para seguir atacando la institucionalidad. Entonces me parece que en ese sentido, desgraciadamente, el gobierno ha tenido una ruta que sí me parece muy clara. Con relación a los otros sectores es evidente que no hay interés y me parece que aquí convendría pensar esto también con relación a las élites centroamericanas y al proyecto que también parece que está circulando de ir menoscabando los contrapesos institucionales en la búsqueda de gobiernos de corte más autoritario, y en ese sentido sí quisiera llamar la atención que lo recientemente ocurrido en Estados Unidos también nos tiene que alertar mucho. El fallo de la Corte Suprema va a impactar duramente en la forma en cómo se entiende el ejercicio de las presidencias. Propiamente ustedes señalan una cuestión que es muy delicada y tiene que ver con la educación pública, que en este gobierno tampoco ha quedado claro cuál es la ruta que se supone que tiene que seguir la educación y a dónde debería apuntar y qué clase de generaciones se pretenden formar con el modelo que tenemos en este momento. ¿Qué caracteriza a la política educativa de Costa Rica en este momento y qué tanto se ha avanzado o se ha retrocedido respecto a lo que ya se conocía en Costa Rica como modelo educativo? Bueno, yo me imagino al Ministerio de Educación Pública en este momento como un barco a la deriva. Es un barco que va en el mar, pero que nadie sabe hacia dónde va ni a qué puerto va a llegar, y cuyo capitán tiene el mapa de navegación en su cabeza únicamente, nadie lo conoce. Se habla de una ruta de la educación que nadie conoce, que cuando se piden explicaciones al respecto, la respuesta es, está aquí en mi cabeza, simplemente. No hay un panorama claro en términos ni administrativos ni pedagógicos tampoco, porque tampoco hay un acompañamiento de las personas, de los pedagogos, de los expertos en el tema, sino que son ideas que se van poniendo en práctica sin ninguna sistematización, sin ninguna ciencia, pero que no está respondiendo a las necesidades de ningún sector, ni del sector de trabajadores de la educación, por supuesto, ni de los estudiantes, ni de las universidades, desde luego, ¿verdad? Por diversas razones. Primero, porque hay una desestructuración, hay un desfinanciamiento muy fuerte. Hay centros educativos en este momento que no tienen ni siquiera para comprar papel higiénico, ni para pagar el agua, ni la electricidad, pero el ministerio vende la idea de que estamos con una educación tecnológica, y claro, hay centros educativos, por ejemplo, que tienen conexión a internet, pero no tienen el dinero para hacer la infraestructura que necesitan para poner a funcionar esto. Entonces, hay toda una, como en todo el gobierno, hay como una nube que distorsiona la realidad, que presentan informaciones de cosas que no son reales y que no se pueden poner, pero que cuando se hacen las evaluaciones, esas evaluaciones sí son palpables, ¿verdad? ¿Cómo están llegando los estudiantes a las universidades? ¿Cuáles son, por ejemplo, el tiempo real de clases que tienen los estudiantes en los centros educativos? ¿Qué acceso tienen a técnicas, a métodos, a nuevas tecnologías que les permitan potenciar sus capacidades? Hay una brecha enorme, ¿verdad? Laura hablaba ahora hace un rato, ¿verdad?, que hay una brecha, una desigualdad, y esa desigualdad también se marca en la educación.
hay una desigualdad cada vez más creciente entre la educación pública y la educación privada, por ejemplo, entre la educación rural y la educación del área metropolitana. Hay brechas abismales y el ministerio no tiene realmente una ruta, un plan o un programa para poder disminuir esas brechas. Ariel, voy a sumarme un poquito con la pregunta anterior y voy a retomar lo que ambas panelistas estaban diciendo. Laura lo decía de alguna manera, que el punto es si en esta administración ha cambiado algo de lo que ya se venía sucediendo o si se ha profundizado, me parece. En educación, por ejemplo, bueno, ese es un punto. Y el otro que me gustaría llamar la atención es interesante. La última encuesta del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, revela que hay un apoyo a esta administración de más del 50%. Y usted se pone a pensar, un aumento, hay 2 años después. 2 años después. Entonces, qué curioso, es una administración que tiene medios de comunicación en contra, por diversas razones, por diversos intereses, pero tiene los medios de comunicación más importantes en contra y a los más pequeños también, otros no, ¿verdad? Pero son medios muy, muy pequeños con un alcance realmente muy corto. Una administración con altos índices de inseguridad, los más altos, tenemos la más alta tasa de homicidios y vamos por una ruta muy similar con una leve disminución de homicidios en relación con el año pasado, pero estamos con tasas altísimas, elevadas, una administración con menor fuerza de trabajo. Puede ser que el desempleo ha disminuido, pero con la fuerza laboral menor. Solo para decir el dato de ayer, me parece que estamos hablando de 117,000 personas menos en la fuerza con edades de 15 años o más que podrían estar laborando. Entonces la decepción ya es tan grande que la gente no sale a buscar trabajo. Por eso es que tenemos cifras de desempleo menores. Entonces un gobierno con ese dato, con un dato de inseguridad tan revelador, con menores programas sociales, la red de cuidado en cuidados intensivos, con indefiniciones, con recortes o disminuciones en los presupuestos. ¿Cuál es la razón por la cual un gobierno se mantiene con una popularidad o con un apoyo del 50% si estos son los datos? Bueno, eso es un análisis muy interesante, ¿verdad? Que corresponde mucho también a la psicología social, a la semiótica, a la comunicación, pero que nos habla de un discurso que se está imponiendo que logra vencer todas estas realidades. Y los medios de comunicación con nuestras críticas tampoco no estamos llegando a y con diferentes intereses. Yo estoy de acuerdo en muchas hasta de las observaciones que se han hecho de parte hasta de la administración, pero sea o no realidad, lo cierto es que estos son los datos y eso nos hace reflexionar qué es lo que está pasando con el discurso y qué también se está manejando. Se rompen barreras, por ejemplo, donde la comunicación es directamente ya de las conferencias de prensa y no está a través de esos medios de comunicación. Bueno, eso, ¿qué rendimiento está teniendo y qué tanto está creyendo la gente? Sobre el tema de educación me parece interesante. Vamos a ver, ¿hay algún cambio sobre el rol que le dieron a Lina desde la administración anterior, cuando prácticamente lo que se hizo fue un presupuesto tan rico, tan grande como el que tiene Lina, se convirtiera no para contratar más docentes o generar más carreras en el INA, sino más bien para contratar terceros, hacer tercerización de servicios. Y allí entraron reformas importantes con la participación de André Garnier como ministro y participante en la Junta Directiva del INA, y se hicieron reformas muy profundas. Se habló de la famosa educación dual, y bueno, estos son los resultados de lo que era la educación dual, los recursos públicos en función de una tercerización, ¿verdad? La educación pública empezó a caer desde la administración anterior. Entonces la pregunta es, ¿eso se ha logrado revertir en esta administración? Bueno, la respuesta la tienen aquí más bien 2 personas expertas que trabajan, o 2 personas especialistas en este campo que trabajan en el área de la educación. Y el otro punto que también veo importante, INA, MEP y universidades. Ha cambiado, hubo una deuda muy grande que se acordó, que quedó, creo que es de 60,000, 70,000 millones, que la pandemia, que después las secuelas, ¿no?, de lo que fue el cierre durante la pandemia. ¿Se ha logrado revertir esa deuda con las universidades de 70,000 millones de colones? No, las negociaciones han sido bastante conflictivas. Creo que las respuestas
son notorias, ¿verdad? De si ha habido un cambio, si se han comprado la bronca para revertir todo este proceso en el área de la educación. La respuesta sería no. Para continuar con este análisis de la realidad costarricense en este momento, les consulto específicamente sobre el proyecto de referéndum que está convocando el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles creen ustedes que son las intenciones del Poder Ejecutivo, del gobierno, casi que están metiendo al país en modo electoral desde mediados de su administración? ¿Qué pretende el gobierno con la ley Jaguar realmente, a criterio de ustedes? Nosotros tenemos un análisis que está a la espera a profundidad y lo prometemos para una edición del semanario próxima, porque en realidad no es baile en vez de trompa en una uña, ¿verdad? No es fácil. Hay que profundizar y hacer una verdadera comparación. Recientemente publicamos en el semanario que ya no solo el grupo de diputados de la Asamblea Legislativa, en este caso encabezados por el Partido Liberal Progresista, sino también el Tribunal Supremo de Elecciones, también hay otra consulta de parte de la Contraloría General de la República sobre este famoso proyecto. Realmente el proyecto lo que quiere es ir hacia un avance mayor, hacia el desarrollo económico, como es lo que se dice en el fondo, lo que lo fundamenta, o realmente acorta potestades para la Contraloría en su labor como órgano auxiliar que pertenece también a la Asamblea Legislativa, la Contraloría que le corresponde controlar, fiscalizar de previo, lo hace o no lo hace, hasta lo que se ha realizado hasta ahora, los análisis, las participaciones que hemos visto de especialistas, dicen que sí, ¿verdad? Dicen que sí. El gobierno dice que no, que lo que se pretende es limitar el desarrollo, la oportunidad para, qué sé yo, el proyecto famoso de la Zona Franca en Limón o también el proyecto Ciudad Gobierno. Bien. Es complicado, ¿verdad? Tenemos nuevamente la visión polarizante aquí y allá y creo que esto merece mucho más profundidad. Pero lo cierto del caso es que es una propuesta que hoy nos lleva bajo un cuestionamiento muy grande, porque una de las diputadas más activas, que tiene casi un rol de ministra de la Presidencia, dice, bueno, y si esto pretende coartar la labor fiscalizadora de la Contraloría, ¿por qué la Contraloría no dijo nada en el caso Cochinilla? ¿O por qué la Contraloría no dijo nada cuando pasó lo de la trocha? Claro, eso también es cierto, ¿verdad? Claro que sí lo es, sobre todo el semanario que le tocó mucho desarrollar denuncias en torno al, digamos, escándalo más grande que fue el de Cochinilla. Eso es cierto, sí es cierto. ¿Dónde estuvo la Contraloría? Nos planteamos muchos. Y también el sector público ha tenido reclamos importantes a la Contraloría. A ver, la ley de empleo público muy impulsada por la Contraloría. A ver, la ley de contratación administrativa con la cual estamos velando todas las instituciones del sector público. Realmente muy difícil de llevar a cabo porque prácticamente usted está obligando a que las personas que participen para tener un contrato con el Estado tengan que tener firma digital o tengan que estar al día con la caja. Usted le preguntará, bueno, las pescadoras podrán tener firma digital para participar desde un microproyecto. Un camarógrafo que contrata Canal 15 de la Universidad de Costa Rica por 3 meses podrá tener, sin pagar 50,000 colones para una firma digital. Entonces vemos que es una ley de contratación administrativa que prácticamente beneficia a ciertos grupos, a ciertas empresas mucho más consolidadas y que además amarra a todo el sector público para poder competir. Estamos pensando en un ICE, estamos pensando en un INS, ¿verdad? Esto es complicado. Entonces hay reclamos del sector público sobre la labor que ha habido de la Contraloría, más en fijarse en la restricción del gasto que en otras funciones que son de control y prevención de la corrupción. Sí la hay. Sí la hay y desde ese punto de vista hay un cuestionamiento. Pero ahora nos toca defender más que una contralora, es una función contralora, ¿verdad? Da institucionalidad, la fiscalización previa a los grandes contratos millonarios con las empresas que participan para contratación de carreteras, o en la caja que tiene contratos enormes, como el que está recientemente en discusión
con el sector cooperativo, que le estaría generando 20.000 millones de colones más en gastos a la Caja Costarricense de Seguro Social por las áreas de salud. Es que el tema grave es el tema de la corrupción, que es un problema que no es nuevo, es un problema que se arrastra. Lo que pasa es que quizás en otros momentos esa corrupción era un poco más solapada, más disimulada que en los últimos tiempos, ¿verdad? Además, la participación de los medios de comunicación en la investigación, en sacar a la luz ciertas situaciones que han pasado, esto ha ayudado mucho a que la opinión pública también se dé cuenta del nivel de corrupción que tenemos en Costa Rica, un índice bastante alto si lo comparamos con otros países. Y esto yo pienso que también ayuda a esa polarización que decía Laura, ¿verdad? O sea, el gobierno ha tomado este discurso de todos contra el bipartidismo y las maldades del bipartidismo, que no podemos ocultarlas, ¿verdad? Que han sucedido, pero se presentan como la figura de la salvación, porque para mí desde el primer día de gobierno están en campaña electoral, ¿verdad? Y es una campaña electoral constante y la presentación de un presidente como una especie de mesías, ¿verdad? De un mesías que tiene la capacidad de solucionar todos los problemas de la gente. Entonces, usted es pobre, usted está esto, usted le pasó esto, yo voy a solucionar porque yo me voy a comer la bronca. Y entonces esta idea de que él es el que soluciona todo hace que también la gente piense que debe darle más poder, y eso es peligrosísimo. La concentración de poder es lo más peligroso. Ahí yo apuntaría, antes que ir hacia el contenido propio de la propuesta, que coincido profundamente con lo que están planteando, más bien a lo que eso representa en términos de un programa que a estas alturas de 2 años de gobierno, yo ya aquí sin ningún reparo puedo decir, este tipo está siguiendo casi que un manual de populismo. ¿Por qué? Porque mantiene la crisis, mantiene la idea de que hay un problema constante entre nosotros, claramente de derecha, nosotros y ellos, ¿verdad? Mantiene también un discurso de aparentemente desapegarse de las élites. Él no es de esas élites, ¿verdad? Y coincido con esto, ¿verdad? En el entendido de que una vez que se lanza, porque es para mí casi que es un dardo envenenado eso, porque ese proyecto, cualquier persona con mínimos conocimientos en derecho, en teoría jurídica, se va a dar cuenta que es anticonstitucional. Es decir, es muy poco probable, a menos de que haya un escenario bastante extraño de interpretación, que esto pase. Ahora, a mí me parece que se está jugando con ese rechazo. Si se va a jugar y se va a potabilizar y se va a utilizar para seguir manteniéndose en modo campaña electoral. Entonces, casi que la propuesta cumple un triple objetivo. Uno, pues continuar con la labor de desgaste y de erosión de la institucionalidad, ¿verdad? Porque yo sí quiero hacerlo todo, pero no me dejan ellos. Segundo, pues claramente aquí se nota la firma afectiva del señor presidente, porque ha tenido muchos problemas con la señora Contralora. Entonces me parece que también hay que poder indicar que aquí hay, exactamente, aquí hay un intento, ¿verdad?, también de ir en contra de una figura que además es mujer, es una mujer que no se le ha doblegado, ¿verdad?, que en todo momento le responde, y le responde con criterios técnicos y con criterios muy claros, que claramente para una administración que no solo juega para otros sectores, sino que ha dado claramente luces de su incompetencia, su desconocimiento del aparato jurídico, del aparato institucional, todo esto le juega muy a favor. Porque claramente, una vez que esto muy probablemente sea establecido como un proyecto que no puede ir, ahí van a ir otra vez las armas de ataque en contra de la Asamblea, en contra de la Sala Constitucional, y muy peligrosamente asociado a, como les he dicho, otros contextos internacionales en los cuales se ha propulsado que la figura presidencial adquiera cada vez mayor poder y sin trabas. Y un detalle muy interesante es que esa respuesta de la gente en apoyo al gobierno tiende a ser bastante violenta, sí. Incluso con videos de personas haciendo llamados a la violencia, que es una situación muy preocupante en Costa Rica, ¿verdad? Que además ya de por sí tenemos índices de violencia disparados, pero que desde el Estado
se promueva esta respuesta violenta de la gente en las redes sociales, por diferentes espacios, eso es muy preocupante. Sí, hay Perdón, ustedes señalan un asunto que es muy delicado también y que tiene que ver con la respuesta que ha habido al respecto de lo que hace esta administración en este momento. De parte del movimiento sindical propiamente, de los sectores sociales, ¿qué respuesta consideran ustedes que ha habido a las actitudes de Rodrigo Chávez? ¿Consideran ustedes que ha habido una reacción popular o no? Es que ahí hay un problema que sí hay que situarlo global y numerosas personas analistas lo han señalado. Porque ya en este momento sí estamos hablando seriamente de si a la extrema derecha o las derechas alternativas, como quieran llamarlas, son efectivamente una nueva versión de esos fascismos del siglo XX. Y uno de los puntos clave para distinguir lo viejo de lo nuevo es que desgraciadamente no hay una propuesta que articule desde las izquierdas este nivel de descontento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tenemos 40 años, más o menos, de políticas de austeridad que han incidido directamente en la calidad educativa, la calidad de vida, el seguro social, es decir, la seguridad, todo esto ha ido en declive, sin que haya, desgraciadamente, una propuesta de articulación colectiva que nos vuelva a llevar a pensar acerca del bien común. Entonces, eso ha generado que estos señores, porque son mayoritariamente hombres, encuentren ahí un terreno fértil para claramente hacer de ese descontento una población que actúa y que va a apoyar propuestas que claramente van en esa dirección de yo voy a resolverlo todo rapidito porque aquí el problema ha sido el Estado y sus instituciones, o el problema son ese montón de izquierdosos y de personas que apoyan, no sé, políticas pro diversidad, políticas pro mujeres, porque de lo que se trata es de llevar la mirada hacia esas agrupaciones como responsables de lo que me pasa ahora. Los enemigos, el que no está conmigo es enemigo. Hay una parálisis muy fuerte de los sectores en general, progresistas y demás, que no es solo, Ariel, producto de este momento. Es decir, hubo un cuestionamiento al bipartidismo, aparece un partido con fuerza, que venía recobrando más apoyo, que se llamó el Partido Acción Ciudadana, hoy desaparecido de la escena política. Hubo una relación muy fuerte de los sectores sociales con ese partido, ¿verdad? ¿Y qué se rompe con la huelga del 2018? El sector de educación sale muy golpeado del apoyo a esa huelga y prácticamente me atrevería a decir que a partir de ahí el sector social y el sector sindical tienen un debilitamiento muy profundo. Y además, recordemos que muchos de ellos habían estado apoyando a este partido también, de alguna manera, con movilizaciones que arrancaron tal vez desde la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, o más atrás desde la lucha contra el combo del ICE. Entonces, sí, efectivamente hay un debilitamiento importante que no se ha logrado levantar en este momento de parte del sector, no solo sindical, sino también agricultor y otros sectores sociales también. Además hay diferencias porque en medio de este juego entra otra corriente que es el conservadurismo. Entonces, bueno, en medio de la lucha por distintas demandas, por presupuesto, por la defensa de la caja, por la agricultura, lo que están viviendo los arroceros con la disminución de los aranceles, la incapacidad o el poco apoyo hacia los agricultores. Sin embargo, muchos de ellos son sectores que desde el punto de vista, cuando hablamos de otro tipo de temas de derechos humanos, tienen una visión más conservadora que una visión más pro derecho. Ahora se les llama así, digamos, más pro este tipo de organizaciones o movimientos, o más inclusive de la interminable todavía revolución de las mujeres. Entonces es complicado integrar sectores que tienen una visión conservadora en algunos temas, pero en otras sí reclaman y ya se sienten afectados por lo que está sucediendo, el debilitamiento del aparato social, que insisto, llega a su más profundo
a lo más profundo en esta administración, pero venía debilitándose y con mucha fuerza según nuestros análisis. Así que creo que es tal vez que si este va a ser el momento, que cuál va a ser el parteaguas. Una colega activista del movimiento LGBTIQ+, me decía, sí, la manifestación reciente del movimiento Solidaridad, Diversidad va a ser el parteaguas. No lo sé. La manifestación de los agricultores fue el parteaguas. No lo sé. Las manifestaciones pequeñas de apoyo a la caja, la de las universidades estatales, todavía me parece, Ariel y panelistas, no se ha dado el parteaguas, o tal vez uno lo está concibiendo a la forma del combo del ICE o a la forma del TLC, o, ¿verdad? Y estamos en este momento con tecnologías y con otras maneras de aglutinar a las personas que tal vez pueden generar un efecto más profundo. Me parece que todavía no se ha dado. Ustedes señalan un tema importante y en el análisis de esta noche yo creo que hemos escuchado este término repetidamente: conservadurismo, derecha, fascismo inclusive, que son tendencias que ya se están viendo a nivel mundial, no solo en Costa Rica, sino en general en Europa, en América, en otros sectores del mundo. Se está volviendo una tendencia que los sectores de la derecha y del conservadurismo adquieran más poder político. ¿Qué reacción consideran ustedes que debemos hacer quienes estamos desde la otra acera, haciendo esta lectura de la sociedad costarricense? ¿Cómo podemos aplacar un poco este tendencia política a nivel mundial y cómo conservamos estos derechos que hemos construido a lo largo de tantos siglos? Le pregunto a las tres para concluir. Bueno, a mí me parece que sí, al menos desde una perspectiva realista, me parece que el escenario en este momento no es muy halagador. ¿A qué me refiero? No puedo extenderme en exceso, pero sí, al menos las líneas generales que hemos encontrado los y las que trabajamos estos asuntos son las siguientes. 1, 2016 en adelante, la administración Trump puso en la agenda pública una serie de discursos y de debates que en otro momento, si bien estaban más solapados. Por eso se habla de una trumpización de la política en el que la humillación, el ataque y, bueno, claramente la violencia aparecen ya como opciones políticas legítimas, cosa que en algún otro momento tal vez no era tan así. ¿Cuál ha sido el principal resultado de esto? Que él encarna justamente la animadversión de sectores que se han visto no solamente muy empobrecidos, porque hay que pensar que Estados Unidos tiene sectores que tienen una calidad de vida sumamente precaria, sin trabajo y demás. Entonces él potabiliza inmigrantes, mujeres. Eso abre el espacio a que haya, y esto es una tesis de un filósofo húngaro, que se apellida Tamás, que él dice, eso se vio como una liberación de lo políticamente correcto. Entonces, estos sectores, desgraciadamente, están pensando, estos sectores derecha, conservadurismo, que se están liberando de algo. Entonces, están apostando por apoyar, como recientemente ha ocurrido en Francia, a la extrema derecha, porque asumen que los sectores progresistas, antes que apuntar a una mejoría de la vida, les impiden su despliegue de lo que sea que están creyendo. Y el problema ahí es que de fondo lo que podría estar ocurriendo es un intento de legitimar el odio como un mecanismo válido. Y en esa línea, ahí sí es donde se observa una tendencia hacia el fascismo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Es una gran pregunta, porque tenemos unas condiciones de posibilidad muy diferentes a las que se podían haber tenido, por ejemplo, cuando hubieron las movilizaciones del Combo o el TLC. Es decir, no solo tenemos una población tremendamente despolitizada con relación a hace 20 años, es decir, los intereses, yo lo observo con mis estudiantes en general, hay mucho desinterés acerca de lo que ocurre en el ámbito político, pero no solo eso en términos del desinterés, sino la incapacidad de pensarse en colectivo. Es decir, hay algo que sí tenemos que situar también a través de la recepción ideológica del neoliberalismo, el hiperindividualismo y las redes sociales, que me parece que si bien pueden dar una vía para otro tipo de construcción de movimientos, también pueden llevar a que haya mucha inmovilidad.
por otro lado, por más oscuro que esté el panorama, los movimientos sindicales y los movimientos sociales no pueden claudicar en la lucha de alcanzar o de lograr un cambio, ¿verdad? Es decir, en los momentos más oscuros de la historia siempre hay un algo que hace prender esa llama de una nueva esperanza, de un nuevo giro. Y yo apunto también a lo que decía Laura sobre el individualismo. Para mí, el mayor problema que tiene la sociedad actual es ese individualismo. Mi lucha no es tu lucha. Y su lucha no es mi lucha. Entonces, lo vimos, por ejemplo, cuando los médicos estaban en huelga. Y entonces la gente decía, es que los médicos lo que están haciendo es defender sus privilegios. Pero la gente no comprende que es la lucha de un trabajador. Mientras nosotros no logremos superar esos divisionismos y pensar en colectivo, la lucha va a ser muy dura y muy difícil de alcanzar una meta en común. Yo creo que coincido que el 2018 nos dejó marcados, como en otros momentos de la historia también nos han marcado diferentes cosas, como por ejemplo en 1995, cómo quedó el Magisterio Nacional, pero nos levantamos y seguimos adelante y estamos dando la lucha, de manera que aunque haya pasado lo que haya pasado en el 2018, esta lucha tiene que continuar y los movimientos sindicales tienen que ir a la vanguardia de la unidad. No puede ser que nosotros pensemos solo nosotros y no los demás. Ciertamente tampoco podemos pensar que un sindicato va a ser el salvador, porque entonces repetiríamos la misma idea del mesianismo, ¿verdad?, que tanto criticamos al gobierno. O sea, un sindicato, un grupo social no puede salvar a todos, pero sí podemos empezar a unirnos en temas comunes, en la defensa de los derechos fundamentales que hemos estado perdiendo, en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a las condiciones básicas de las personas, con proyectos de unidad, con frentes de lucha que nos permitan aglutinar diferentes sectores y que en esos diferentes sectores encontremos nuestros puntos comunes y luchemos, porque aquí lo que estamos defendiendo es la patria, es la sociedad, es nuestra vida actual y la futura, ¿verdad? No es cualquier cosa. Y es un reto grandísimo, porque no se trata solo de una política país, es que es una política mundial, ¿verdad? Es una lucha contra el sistema totalmente. Sí, es el modelo de bienestar social, ¿verdad? Finalmente. ¿Cuál? Bueno, el Partido Laboralista lo fundan a finales de 1800 los sindicatos. Hoy está ganando en Reino Unido, ¿verdad? Y también las izquierdas han tenido que unirse y están valorando el grupo de Macron, que es de centro, y que ha tenido políticas más de derecha que de centro o de centro-izquierda. Bueno, tiene que valorarlo porque si no, Marine Le Pen va a tener el control en Francia, en la Francia que nos ha tocado leer tantos textos de tantos ideólogos y de tantos destacados intelectuales de este país que siempre ha sido tan vanguardista en los derechos. Pero bueno, eso efectivamente está aconteciendo. No obstante, tenemos otra realidad. Bueno, Lula regresó al poder después de lo que le llamaban un golpe blando, ¿verdad?, que le hicieron. Y sí, le tocaron unas elecciones bien difíciles, pero Lula sacó a muchas personas, a millones de personas de la pobreza en Brasil. Nos está marcando una línea. Andrés Manuel López Obrador sacó a 9 millones de mexicanos de la pobreza, no sacó a todos de la pobreza, pero logró avanzar hacia la disminución de la pobreza. Y hoy tenemos a Claudia Sheinbaum, en la mujer la candidata más votada de las más recientes elecciones en la historia de México. Entonces pareciera que eso que ahora le llaman populismo de izquierda, pero que es simple y sencillamente sostener los programas sociales, generar los programas sociales, alimentar los programas sociales, parece que sí es una buena salida, que cuando un gobierno no va por esa línea, pero promete la progresía, que promete derechos, como sucedió recientemente con los dos gobiernos anteriores, que no se dio lo que se esperaba y toda esa enorme expectativa que hubo en torno a que iba a ser diferente pues la respuesta a nivel de soluciones para el país. La gente cómo votó por la persona que consideraban que iba a ser la que iba a darles las respuestas que están requiriendo. Si es que ¿quiénes están apoyando? Bueno, las personas olvidadas, las personas que tienen años de estar olvidadas, que han apoyado han apoyado el otro y no ha habido forma.
bueno, pues igual van a seguir abandonadas y olvidadas, porque por lo que pareciera no hay cambios en la política social. Eso es lo que estábamos tratando de establecer. El camino, efectivamente, tiene que ser la unión de sectores, como lo está haciendo ahora Francia. Bueno, sí, tienen diferencias, pero tienen que unirse. Y usted lo decía muy bien. Hay un bien común. La unión de sectores es difícil, porque hay visiones sindicales muy corporativas, ¿verdad? Muy cerradas, ¿verdad? Muy de nada más mi gremio y mis beneficios, y se acabó. Pero probablemente tienen que abrir y pensar en cuál es el proyecto de bienestar social, de país, que se requiere para salir de la situación en la que estamos en este momento tan conflictivo que estamos teniendo. Nos quedó el tema de las mujeres y el aumento de la violencia que estamos teniendo con las mujeres. Temas por abordar, pero lamentablemente ya no tenemos espacio esta noche. Les agradezco a las tres. Muchas gracias, doña Laura Martínez. Muchas gracias, Jessy Valverde. El gusto es nuestro. Muchas gracias, Laura Álvarez. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y nos veremos en una próxima temporada desde La Otra Acera.